Saludos a todos y bienvenidos a la segunda parte de este pequeño tutorial de cómo utilizar Git en conjunto con otros servicios como GitHub y SourceTree. En el video pasado vimos la configuración básica del proyecto y cómo crear y clonar el proyecto en cada uno de los repositorios locales. Hoy vamos a ver cómo es el flujo de trabajo completo de Git para poder trabajar en equipo. Entonces vamos a empezar de una vez con eso. Bueno, vimos en el anterior video cómo crear desde ceros un proyecto que utilice Git como tecnología de repositorio para poder trabajar en equipo. Vimos que utilizando un servicio como GitHub pudimos crear un repositorio en la nube, es decir, que no está alojado el proyecto base en un computador de uno de los miembros del equipo, sino que estamos utilizando ese servicio. Y utilizando SourceTree logramos conectarnos a ese servicio o clonar el repositorio que estaba en la nube en nuestro computador local. De esta manera hay un proyecto base en la nube guardado por allá en algún servidor que le pertenece a GitHub y tenemos también una copia exactica de el proyecto en nuestro computador local. Cuando ya tenemos esto, ya podemos empezar a trabajar. Una recomendación bastante importante puede ser que, dependiendo del proyecto que estén haciendo y del tipo del trabajo que estén haciendo, que alguien, normalmente puede ser el dueño del repositorio, cree de una vez la estructura base del proyecto. Eso depende obviamente mucho de lo que se está haciendo. Si se está haciendo un proyecto en Unity, por ejemplo, se recomienda una estructura de carpetas específicas. Un proyecto de web utilizando Angular o React tiene una estructura de carpetas bien específicas, o incluso si simplemente un proyecto que tiene un montón de scripts por ahí, sería bueno organizarlo en diferentes carpeticas o tener ya una cierta convención de nombres para que en el primer commit que se haga, que sea como el proyecto base, todo el mundo lo tenga, de tal manera de que todos los miembros del equipo tengan exactamente la misma estructura y puedan poner las cosas en el lugar correcto y encontrar las cosas fácilmente. Entonces, ese tipo de organización del proyecto en diferentes directorios, en diferentes partes, es buena idea que una persona, que se pongan todos de acuerdo en el equipo que lo hagan y que una persona haga ese primer commit en el repositorio con esa estructura base. ¿Cómo se trabaja entonces utilizando Git? El proceso de trabajo general involucra tres pasos grandotes: pull, commit y push. Esas son como las tres palabras más importantes que hay que aprenderse y que hay que entender. El proceso puede ser considerablemente más largo y cuando hay muchos miembros en el equipo es recomendable tener como otros pasos intermedios antes de simplemente empezar todos a echarle mano al proyecto como tal. Pero el proceso más básico y los procedimientos para utilizar Gits más básicos son esos tres: hacer pull, hacer commit y hacer push. Entonces veamos cada uno de ellos. En general, cuando quiero ponerme a trabajar en el proyecto del grupo, el proceso de trabajo debería ser algo más o menos parecido al siguiente. Apenas quiero ponerme a trabajar, lo primero que debería hacer es abrir SourceTree o la herramienta que yo estoy utilizando para manejar Git y hacer pull de las cosas. Es decir, quiero ver mis compañeros qué han hecho, qué cambios han hecho en el repositorio, en el proyecto. Hacer pull significa hacer eso: coger todos los cambios que haya en el repositorio principal que está en GitHub y aumentarlos o colocarlos o copiarlos en mi copia local. Eso significa hacer pull. Obviamente todo esto se puede hacer utilizando consola de comandos en Windows directamente o en la consola de comandos que quieran utilizar, pero para eso es que SourceTree nos ofrece la oportunidad de hacerlo un poquito más fácil. SourceTree tiene aquí el botoncito pull. El botoncito pull entonces lo que va a hacer es ir hasta el repositorio principal, y si hay algo diferente en el repositorio principal de lo que nosotros tenemos en nuestro repositorio local, lo va a traer. Esta explicación se puede hacer muchísimo más exacta y muchísimo más completa, tratando de entender cómo funciona el árbol como tal del repositorio y conceptos como la cabeza del commit y cuál es la cabeza que está más adelante. Pero para simplificar el asunto, simplemente vamos a decir que en el repositorio que está en GitHub hay cambios que todo el mundo ha hecho y que se han estado fusionando ahí. Lo primero que vamos a hacer antes de hacer cualquier cosa en nuestro computador, en nuestra copia local, es traer esos cambios para saber qué es lo que otra gente ha hecho. Entonces vamos a decirle pull.
Al decirle pull tenemos muchas opciones. Por defecto, y si no se ha hecho ningún cambio, siempre van a estar las opciones básicas, que es decir, del origen, es decir, desde donde está el repositorio original en GitHub, a la rama principal de mi computador. Ahorita vamos a hablar qué significan las ramas. Todavía no, pero por ahora simplemente es nosotros podemos controlar de dónde sacamos las cosas nuevas y a dónde las vamos a meter. Si no movemos absolutamente en nada y dejamos todas las opciones tal cual como está, simplemente le decimos OK y Git se encarga de traer las cosas del repositorio. Si le damos un tiempo a UserStream para actualizarse, vamos a darnos cuenta que en la zona de acá ya empieza a graficarnos el árbol del repositorio, es decir, cómo se está viendo visualmente, gráficamente, cada uno de los commits o cada uno de los cambios que se han hecho en el repositorio de todos los miembros del equipo. Actualmente solo hay dos, el initial commit, que fue cuando se creó el repositorio como tal, y alguien por lo visto agregó esto, se agrega el nuevo script. Se va a dar cuenta que acá dice origin head, origin main y main. Esto es lo que cada uno de estos elementos, cada uno de estos recuadritos son miembros del equipo. En este mismo instante solo hay una persona, yo, y está representada por este de acá, main. Ese sería yo en este mismo instante. Mi repositorio local en este mismo instante está parado en esta versión del proyecto. Este que se llama Origin Main y Origin Head se refieren a GitHub, al repositorio original que está guardado en la nube. Y lo que está diciendo es, hey, básicamente podemos visualizarnos acá que su copia local y la copia que está en internet en este mismo instante están exactamente en el mismo lugar. Entonces, todos estamos al día. Si nosotros nos vamos en este mismo instante al proyecto original, vamos a darnos cuenta que hubo cambios y que tenemos nuevos archivos con los cuales trabajar. Bien, entonces este script de repente apareció acá y fue porque alguien más lo agregó y lo modificó y nosotros al hacer pull nos trajimos todos esos cambios. Entonces el primer paso ya está listo, hacer pull. Puede haber un paso como 1.5 o paso B aquí, pero todavía no lo vamos a tocar. Vamos a irnos de una al segundo paso. ¿Por qué? Porque después de que ya tenemos todo en nuestro repositorio local, podemos empezar a trabajar sin ningún problema. Tenemos los cambios más recientes y todo lo que nosotros hagamos va a ser enteramente local. Entonces, si yo quisiera, no sé, abrir este script y hacer alguna modificación, entonces tenemos el nuevo código y hago mi super modificación. Listo, hice mi super modificación, agregué lo que tenía que hacer, hice mi parte del trabajo, guardé absolutamente todo, comprobé que está funcionando en mi máquina local, todo funciona bien, básicamente trabajé. La idea es que nosotros en nuestra máquina local hacemos cosas hasta el punto en donde ya podemos mostrarle al resto del equipo algo terminado. La idea no es utilizar GitHub como una USB glorificada, aunque puede llegar a funcionar de esa manera, de tal manera que ustedes puedan, como no sé, trabajar en la computador de la oficina, subir los cambios y seguir trabajando en el computador de la casa. No es exactamente la mejor forma de utilizar Git. Lo mejor es que cada uno de los miembros del equipo trabaja en su equipo local, en su copia local del repositorio, y cuando ya ha terminado algo, cuando ya hay algo que está probado y que puede compartirle al resto de sus compañeros para que les funcione y ellos puedan trabajar utilizando eso, ahí sí es cuando actualizamos el repositorio general. Entonces digamos que ya terminé lo que quería hacer, no necesariamente lo que quise hacer por el día, sino lo que tenía que hacer como trabajo. Me puede haber demorado una tarde, un par de días, un par de semanas. Lo importante es que tengamos algo que ya esté listo, idealmente también algo que ya esté probado y que no genere fallos al resto del código. Entonces lo tenemos, ya está todo guardado, comprobamos que funciona y queremos compartírselo al resto de nuestro equipo. Eso es un proceso de dos pasos. El primer paso es que todos estos cambios están en los archivos como tal, están en el proyecto y se van guardando en el proyecto como tal, pero no en el repositorio. El repositorio, si se dan cuenta, ya grabé este archivo. El repositorio me dice acá que sigue en la cabeza, sigue del main, sigue en esta etapa del proyecto, pero ya me está diciendo, hey, detecto que hay cambios en el proyecto, entonces puede que usted quiera hacer algo. Todavía no está el repositorio en una nueva versión, todavía está en la anterior,
tenemos que primero, antes de actualizar el repositorio que está en GitHub, actualizar o poner en la etapa más actual del proyecto nuestro repositorio local. Eso se llama hacer commit. El commit es actualizar nuestro repositorio local, los cambios que nosotros hemos hecho en nuestra máquina que queden en nuestro repositorio, no en el que ve todo el mundo, en el que está en mi escritorio local. Eso es el commit. ¿Cómo se hace el commit? Dependiendo de la herramienta que estén utilizando, se puede hacer de muchas maneras, pero es algo de 2 pasos. Tenemos que decirle a nuestro repositorio cuáles son los cambios que nosotros queremos que queden actualizados en el nuevo versión del proyecto. En SourceTree específicamente se hace en esta parte de acá. Si nosotros seleccionamos los uncommitted changes que detectó SourceTree, aquí nos van a salir en esta sección de acá todo lo que detectó que tiene cambios. SourceTree es muy bueno en darse cuenta que tiene cambios en el repositorio y nos va a mostrar una lista de absolutamente todo. SourceTree también es bastante elegante en el proceso de decirnos exactamente cuáles son los cambios. Si seleccionamos un script cualquiera, nosotros podemos ver aquí dentro de este visualizador, ojo, esto es un visualizador, no es un editor como tal, ustedes no pueden editar el texto en esta zonita de acá. Podemos darnos cuenta el mejor esfuerzo que hace SourceTree para decirnos, hey, yo detecté que acá hay un cambio, y utiliza ciertas terminología de colores. Él puede detectar cosas que se han agregado, como por ejemplo esto de acá, me está diciendo esta línea de acá, esta línea de código la agregaron, antes no existía y ahora sí existe, y no la pone con un colorcito verde. También puede detectar cambios, y como que esta línea de código de acá antes decía otra cosa diferente. Entonces esos cambios los pone de forma amarilla, y si detecta como que hey, esto antes tenía 20 líneas de código y ahora tiene 19, detecté que estas líneas de código por acá se eliminaron. O un archivo, o una carpeta, o una imagen, por ejemplo, si antes estaban y se borraron, GitHub también detecta la eliminación y lo pone con una rayita roja. Entonces aquí nos ayuda a revisar bastante rápido qué es los cambios que hubo en cada uno de los documentos que cambiaron. Acá puede ser una lista bastante grande si han trabajado bastante antes de hacer un commit. Entonces esto es bastante útil para revisar cuáles son los cambios y si en efecto se quiere hacer lo que se quiere hacer. Lo ideal es seleccionar y revisar archivo por archivo para agregarlo a lo que se llama el add, añadir los archivos que queremos crear en el nuevo, que queremos agregar a la nueva versión del repositorio. Entonces, aquí en esta zona de acá podemos seleccionar archivo por archivo y decirle stage selected, stage selected, stage selected, o si estamos seguros que todos los cambios que nosotros vemos acá son los que queremos compartir, podemos decir de una vez stage all. Dependiendo de la cantidad de archivos que haya y de la cantidad de cambios que haya, esto puede llegar a demorarse un poquito, en especial si son muchos archivos, ahí se puede demorar. Si se llega a trabar, déjenlo quietico, porque ahí SourceTree trata de hacer lo mejor posible para detectar cuáles son todos los cambios. Este proceso es súper importante. Si no hay ningún archivo en esta zona de acá, no se puede hacer commit. Si ya hay por lo menos un archivo, no tiene que ser todos los archivos que tengan cambios, simplemente lo que nosotros queremos que quede como una nueva versión del repositorio. Si ya hay por lo menos un archivo acá, ya podemos decirle commit. Entonces el commit nos muestra cuáles son los archivos que van a agregarse, y nosotros, si seleccionamos un archivo, todavía podemos ver aquí los cambios y todo lo que ya vimos previamente, pero lo más importante es que nos exige o nos pide un mensaje. El mensaje significa dele una descripción a este cambio. Por favor, hágale un bien a usted y a todos los miembros de ese equipo de decirle este nuevo commit de qué se supone que se trata, qué cambios hay en el proyecto, qué deberían esperar si llegan a hacer pull de este commit, qué es lo nuevo que hay en el proyecto. Es súper importante que este mensaje del commit sea muy claro y muy completo, ¿sí? Si decía como cambios nuevos, eso no dice absolutamente nada, y si otro miembro del equipo lo lee, se va a volver loco tratando de entender qué es lo que está pasando. Le va a tocar ir archivo por archivo, revisando acá en esta parte de aquí cuáles son los cambios. Si en cambio le ponemos un mensaje muchísimo más diciente, se agregó el nuevo print al script. Ahí es muchísimo más claro qué se supone que se está haciendo. No hay que irse al extremo de escribir todos y cada uno de las líneas de código que se cambiaron, simplemente decir todos estos cambios agregan esta nueva funcionalidad, o se solucionaron estos bugs, o se agregaron estas nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, si se sabe que hay algún tipo de error o se sabe que falta algo en específico, también es muy bueno colocarlo acá.
Es una cosa, una manía muy mía, pero me gusta separar las cosas con corcheticos, ya sea con esto o con paréntesis o con solo líneas. Es bueno separar ese tipo de cosas y decir algo así como falta el print de despedida. Algo así de ese estilo. Entonces, entre más completo el mensaje, muchísimo mejor. Hay que encontrar un buen balance. Mensajes inmundamente largos, increíblemente largos, no se alcanzan a ver muy bien en ningún visualizador de Git y nadie los va a leer. Y mensajes muy cortos que no dicen absolutamente nada, pues no ayudan. Entonces hay que ser balanceados, hay que decir lo suficiente para que alguien más, otros miembros del equipo, entiendan en este commit qué hay, qué no hay, qué errores puede haber y qué cosas hacen falta. Pero es muy importante que uno sea juicioso poniendo los mensajes. Una vez uno ya tiene el mensaje automáticamente, les recomiendo que le digan commit, pero que no seleccionen el push changes immediately, únicamente como para acostumbrarse a separar esos dos procesos, porque el commit no es lo mismo que un push. Si nosotros dejamos el asunto aquí así y le digo commit, van a encontrar que ahora ha cambiado nuestra grafiquita un poquito. Nuestra grafiquita ahora me está mostrando que mi repositorio local, el main, está un paso más arriba que el repositorio general, que el repositorio remoto. Esto significa alguien hizo más cambios en este repositorio local y no están en el repositorio remoto. El repositorio remoto no conoce estos cambios. Si alguien llegara a hacer pull en este mismo instante del repositorio remoto, encontraría todo lo que hay aquí, más no vería lo que hay acá. Estaría encontrando algo así como una versión, abro comillas, incompleta del proyecto. Entonces esto es hacer commit. En este mismo instante hemos actualizado la versión local de nuestro repositorio. ¿Qué nos hace falta entonces? Si se dan cuenta, SourceTree muy amablemente nos dice, óigame, a usted le falta hacer un push. ¿Por qué? Porque su repositorio local está por encima del repositorio remoto. Hay cosas más nuevas en su repositorio local del proyecto de las que están en el remoto. Entonces, ¿qué es hacer push? Hacer push es empujar o meter cambios, meter un nuevo commit al repositorio remoto para que todos los demás puedan después en el futuro hacer pull. Esa es la diferencia para que no se consuman, para que no se confundan. Pull, jalar los cambios que están en el repositorio remoto a mi repositorio local. Push, empujar los cambios de mi repositorio local al repositorio remoto. Esa es la diferencia entre las dos terminologías. SourceTree también muy amablemente nos hace los dibujitos bonitos. Pull tiene la flecha hacia abajo, push tiene la flecha hacia arriba. Y SourceTree también es muy bueno en darse cuenta de a usted le falta hacer un push. Usted puede tener tantos commits como usted quiera en su repositorio local. Eso no importa, no hay que hacer uno y uno. Acá van a aparecer más y más numeritos si ese llega a ser el caso. Sirve y no hay ningún problema de que en esa manera de trabajar. Lo importante es que en algún momento hay que hacer push porque todos estos cambios solo los estoy viendo yo, no los están viendo mis miembros del equipo, mis compañeros de equipo. Entonces, si yo ya le digo hacer push de esto, bueno, a propósito, si hay más de un push, uno puede seleccionar cuál hacer. Obviamente, si uno selecciona uno que está muy arriba y hay muchos otros commits abajo que no se han hecho, se van a hacer todos los que están de ese punto hacia abajo. Y al hacer push aparece esta ventana porque me está diciendo, bueno, cuál rama de su repositorio quiere hacer push en cuál rama del repositorio remoto. De nuevo, ahorita en un segundo hablamos qué son las ramas. Por definición estoy diciendo de la rama principal en mi computador a la rama principal en el repositorio remoto. Eso es lo que queremos hacer. Ahorita vemos cómo podría llegar a cambiar esto de una forma incluso más deseable y más organizada. Pero si todo está bien y si no hay ningún problema, simplemente es cuestión de decirle push. Y aquí es donde viene a ser bien importante si se han conectado previamente a GitHub o no. Si ya se han conectado a GitHub, esta parte se obvia, no es necesario volver a hacer esto si al crear su cuenta de SourceTree ya vincularon su cuenta de GitHub. Si no lo han hecho, obviamente GitHub trata de hacer seguro y trata de que no todo el mundo le meta mano al proceso de cambiar cosas en un repositorio que es por definición público. Entonces, si no lo han hecho, este es el momento en el que tienen que poner sus datos de GitHub.
Aún así, hay que hacer una cosa extra porque si ustedes no son miembros colaboradores del proyecto al que están subiendo las cosas, GitHub tampoco les va a dejar subir un push así como así. Porque pues GitHub está tratando de proteger los proyectos de que no cualquiera vaya y meta un cambio que podría llegar a ser malicioso. Entonces, listo, sí hay que poner su cuenta. Entonces tengo que poner aquí mi cuenta de GitHub. Pero antes de que ustedes puedan hacer un push a un proyecto, tienen que revisar los siguientes elementos. Esto es algo importante que el administrador del proyecto tiene que hacer, preferiblemente antes de que todo el mundo empiece a trabajar. En el proyecto como tal, en el que se creó en GitHub, el administrador, y solamente el administrador, puede irse a esta sección que se llama Settings. En Settings va a encontrar esta zona de acá que se llama Manage Access. Y en Manage Access puede darle acceso directo a cuantas personas quiera. Esas personas van a poder hacer push directamente y hacer todos los cambios que quieran en el repositorio. Si no se les da acceso, todavía se pueden hacer cambios en el repositorio, solo que no se hacen a través de un push, sino de otro procedimiento que se llama push request, que básicamente hace que se guarden los cambios y que el administrador tenga que revisar manualmente los cambios y aprobarlos antes de que queden oficialmente en el repositorio. Como todos son miembros de un mismo equipo y deberían estar trabajando en el mismo proyecto, eso es un paso extra innecesario que se puede convertir en un cuello de botella bastante feo. Así que lo mejor es invitar a un colaborador. Entonces, en esta zona acá, invitamos a un colaborador y acá es necesario que busquen ya sea por el username en GitHub o por su correo electrónico o por el nombre completo de la persona, pero es importante que lo busquen acá. Entonces, es cuestión de organizarse en el equipo para poder hacer esta parte de aquí. Cuando ya estén todos los miembros del equipo aquí presentes, se pueden hacer push directamente sin ningún problema. Como en este caso, después de que ya hice el push, acá se puede ver de que mi repositorio local y el repositorio remoto, sus cabezas ahora están en ese commit en específico. Y este sería el procedimiento básico, el workflow básico. Pull las cosas que están en el repositorio antes de ponerme a trabajar en todo lo que tengo que hacer y cuando he terminado hacer el commit en mi repositorio local y después todos los commits que yo tenga hacerles push en el repositorio remoto para que la otra gente lo vea. Repitan hasta que acaben el proyecto. Obviamente no todo funciona así de bonito y esta forma de trabajo es espectacular y funciona muy bien cuando solo hay una persona. Cuando hay muchas más personas, aunque de esta forma se puede trabajar y ya nos ayuda de diferentes maneras, igual pueden presentarse problemas.